Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha resonado fuertemente en el mundo del entretenimiento turco, un evento que desató una ola de especulaciones y conversaciones, la famosa noche en el club, donde nuestra querida Demet Özdemir, la talentosísima actriz que todos admiramos, tuvo que tomar una decisión crucial y abandonar el lugar. Sí, han escuchado bien. Vamos a desentrañar los detalles, desmenuzar los rumores, y tratar de arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió esa noche. ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué provocó el conflicto? ¿Cómo vivió Demet esta experiencia? Y por supuesto, ¿qué lecciones podemos extraer de este incidente? Prepárense para un viaje lleno de drama, intrigas, secretos bien guardados y, como siempre, mucho chisme jugoso. Antes de comenzar, para aquellos que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y vídeos. Prometemos mantenerlos al tanto de las últimas novedades, los chismes más picantes y los análisis más profundos sobre sus series, películas y actores favoritos. Comencemos a desvelar la verdad detrás de esta noche inolvidable. *** La escena. Un club nocturno, la élite turca y una atmósfera electrizante. ***. Todo comenzó en una noche aparentemente ordinaria, en un club nocturno de Estambul que era conocido por ser el punto de encuentro de la élite de la farándula turca. Imaginen el escenario: luces brillantes, música pulsante, una multitud vestida con lo último de la moda, y una atmósfera cargada de adrenalina y expectativas. Este club, con su ambiente exclusivo, era el lugar predilecto para que las celebridades se relajaran, celebraran éxitos profesionales, o simplemente disfrutaran de una noche de diversión y libertad. En esa noche en particular, Demet Özdemir, en la cúspide de su carrera, había decidido pasar un tiempo de esparcimiento y relax. Acompañada por amigos y colegas del medio, la actriz se sumergió en la atmósfera vibrante del club. Risas, conversaciones animadas, cócteles exquisitos, la música que invitaba a bailar y a dejarse llevar, todo parecía perfecto, una postal de la vida glamorosa y despreocupada de las estrellas. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la tranquilidad duró muy poco. La calma antes de la tormenta, podríamos decir. La tensión, invisible al principio, se fue acumulando sutilmente en el ambiente, como una chispa que amenaza con incendiar todo. Los rumores de esa noche hablan de miradas desafiantes, conversaciones que se tornaron agrias y una creciente sensación de incomodidad que se extendía por todo el lugar. *** El estallido, rumores, versiones contrapuestas y el caos desatado. ***. Según los relatos que han trascendido, el detonante de la pelea fue una discusión acalorada, un cruce de palabras que, lamentablemente, escaló rápidamente hasta convertirse en un conflicto mayor. Las versiones sobre el origen exacto de la disputa varían considerablemente. Algunos testigos afirman que se trató de un enfrentamiento entre dos grupos rivales de celebridades, con rencillas previas y tensiones acumuladas. Otros sugieren que fue una disputa personal, un malentendido que se salió de control. Lo cierto es que, independientemente del origen, la tensión en el ambiente se volvió insostenible. La energía en el club cambió drásticamente, pasando de la alegría y la celebración a la hostilidad y la violencia. Las miradas se cruzaban con furia, los ánimos se caldeaban, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada y amenazante. La música, antes un acompañamiento agradable, ahora parecía un mero telón de fondo para el drama que se avecinaba. De un momento a otro, la situación se descontroló. Se desató una pelea que involucró a varias personas. Golpes, empujones, gritos y un caos total invadieron el club. Los detalles específicos de quién peleó con quién y por qué son confusos y a menudo contradictorios, ya que las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunos mencionan nombres de actores y actrices involucrados, mientras que otros prefieren mantener el anonimato por razones de confidencialidad o por temor a represalias. Lo que sí está claro es que la pelea se extendió rápidamente, abarcando diferentes áreas del club. La seguridad del lugar, desbordada por la magnitud del conflicto, se vio superada por la situación. La gente, presa del pánico y la confusión, comenzó a correr en todas direcciones, buscando refugio o intentando escapar del caos. El ambiente se volvió irrespirable, con la adrenalina y el miedo apoderándose de todos los presentes. *** Demet en la tormenta, una decisión crucial y una fuga afortunada. ***. ¿Y dónde estaba Demet Özdemir en medio de este torbellino?
Según los testigos presenciales, la actriz, al percatarse de la gravedad de la situación, intentó mantenerse al margen, tratando de no involucrarse en el conflicto. Con su instinto de supervivencia y su sentido común, Demet se mantuvo cautelosa, observando el desarrollo de los acontecimientos con atención. Sin embargo, era inevitable que el caos la alcanzara. A medida que la pelea se intensificaba y la seguridad del club se veía desbordada, el pánico se extendió por todo el lugar. La situación se volvió tan incontrolable que la integridad física de todos los presentes estaba en riesgo. En ese momento crucial, Demet tomó una decisión rápida e inteligente: escapar. Priorizando su seguridad y consciente del peligro que representaba permanecer en el club, Demet, con la ayuda de su equipo de seguridad y en medio de la conmoción, se retiró del lugar lo más rápido posible. La imagen de ella saliendo del club, probablemente con el corazón latiéndole a 1000 por hora y con una mezcla de alivio y temor, se convirtió en una de las más comentadas y difundidas en las redes sociales. Fue un momento de pura adrenalina, una situación que nadie desearía experimentar. La noticia de la pelea y la huida de Demet se propagó como la pólvora, encendiendo la curiosidad de la gente y generando un intenso debate en los medios y en las redes sociales. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se había llegado a ese punto de violencia? ¿Cómo se sentía Demet después de haber vivido una experiencia tan impactante? *** El escándalo mediático, especulaciones, rumores y el silencio de la actriz ***. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida de las celebridades, se hicieron eco de la historia de inmediato. Los programas de televisión, las revistas del corazón y los portales de noticias dedicaron amplios espacios a cubrir el incidente, analizando cada detalle y buscando nuevas fuentes de información. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo sucedido. Los usuarios compartían sus opiniones, analizaban las fotos y vídeos del evento, y debatían sobre las posibles causas de la pelea. Las especulaciones sobre los motivos que desencadenaron la disputa fueron numerosas y variadas. Se mencionaron celos profesionales, rivalidades personales, viejos rencores, y hasta posibles triángulos amorosos. Los rumores se multiplicaban y se alimentaban unos a otros, creando una atmósfera de misterio y morbo. Algunas fuentes incluso sugirieron que la pelea podría estar relacionada con asuntos sentimentales, involucrando a figuras importantes del mundo del espectáculo. En cuanto a la reacción de Demet, la actriz optó por mantener un perfil bajo después del incidente. No hizo declaraciones oficiales a los medios, ni se pronunció en sus redes sociales sobre lo ocurrido. Su silencio, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y la especulación del público. Es comprensible que después de vivir una experiencia como esa, Demet prefiriera tomar distancia, reflexionar y proteger su privacidad. La exposición mediática y la presión del público podrían haber sido abrumadoras, y lo más sensato era evitar alimentar el drama y esperar a que la tormenta mediática amainara. *** El paso del tiempo, la calma después de la tormenta y la fortaleza de Demet ***. Con el paso de los días y las semanas, la intensidad de la cobertura mediática disminuyó. El incidente, aunque impactante, fue relegado a un segundo plano, superado por otras noticias y eventos. La vida, como suele suceder, continuó su curso. Demet, demostrando una vez más su profesionalismo y su capacidad de resiliencia, continuó con su trabajo y sus proyectos. Se enfocó en sus responsabilidades, en su carrera y en su bienestar personal. Demostró una vez más su fortaleza y su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades. Este episodio, aunque breve y lleno de incertidumbre, nos recuerda que incluso las vidas de las celebridades, que parecen perfectas y glamurosas desde el exterior, pueden estar salpicadas de momentos inesperados, situaciones complicadas y peligros que nadie anticipa. Nos enseña que la fama y el reconocimiento no garantizan la inmunidad a los problemas y a las dificultades. *** Lecciones aprendidas, más allá del chisme y el escándalo ***. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la experiencia vivida por Demet Özdemir y las personas involucradas en la pelea del club? En primer lugar, que las apariencias engañan. Lo que vemos en las revistas, en la televisión y en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Detrás de la fama y el glamour, existen personas con sus propias preocupaciones, problemas, inseguridades y a veces incluso peligros. La vida de las celebridades puede ser tan compleja y llena de desafíos como la de cualquier otra persona.
En segundo lugar, que la privacidad es un tesoro. Es fundamental protegerla, especialmente cuando se es una figura pública. La exposición mediática constante, la invasión de la vida privada y la presión del público pueden ser abrumadoras y dañinas. Es importante establecer límites y preservar la intimidad para proteger el bienestar personal y emocional. En tercer lugar, que la calma y la prudencia son virtudes esenciales. Ante situaciones de conflicto, es crucial mantener la cabeza fría, evitar dejarse llevar por la impulsividad y tomar decisiones inteligentes y razonadas. La capacidad de mantener la calma en momentos de crisis puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una tragedia. En cuarto lugar, que la resiliencia es clave. La vida está llena de imprevistos y de desafíos. La capacidad de adaptarse a las circunstancias, de superar las adversidades y de seguir adelante a pesar de los obstáculos es fundamental para el bienestar y el éxito. La historia de Demet nos demuestra que es posible recuperarse de situaciones difíciles y salir fortalecido de ellas. Y por último, pero no menos importante, nos deja claro que a pesar de los desafíos y los imprevistos, Demet Özdemir es una mujer fuerte, decidida y valiente. Su reacción ante la pelea, su capacidad para tomar decisiones rápidas y acertadas, y su resiliencia frente a la adversidad demuestran su carácter y su capacidad para proteger su bienestar. Es una mujer que merece nuestro respeto y admiración. *** El legado de la noche del club, un recordatorio de la humanidad detrás de la fama ***. En resumen, la noche de la pelea en el club fue un evento caótico y turbulento que involucró a varias personas, entre ellas Demet Özdemir como testigo, y que la obligó a abandonar el lugar para salvaguardar su seguridad. Las causas exactas de la pelea siguen siendo un enigma, un misterio que alimenta la curiosidad y la especulación. Lo que sí es cierto es que este incidente dejó una huella imborrable en la memoria de todos los involucrados. Sirvió como un recordatorio de que, incluso en el mundo del espectáculo y la fama, la humanidad prevalece. Las celebridades son personas con sus propias vulnerabilidades, miedos y debilidades. Este evento, aunque breve, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la privacidad, la seguridad y la resiliencia. Nos recuerda que la vida es impredecible y que a veces, incluso las situaciones más glamurosas pueden volverse peligrosas y caóticas. *** El final del vídeo, un agradecimiento y un llamado a la reflexión ***. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas, y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos intentado, con la información disponible, desentrañar los misterios de esa noche en el club y ofrecer una visión más completa de lo sucedido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció esta historia, qué opinan sobre lo sucedido, y si tienen alguna otra anécdota o rumor que quieran compartir. Me encanta leerlos y saber que les interesa. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida de las celebridades, aunque fascinante, también tiene sus sombras. Mantengamos la curiosidad, pero también el respeto y la empatía.